Me llamo Carmen Rincón. Voy. Recording in progress. Se va a cambiar el color de la ponga de batería. No, profesor, no. ¿Dónde está el cargador ahora mismo? ¿Dónde está el cargador ahora mismo? Yo voy a traer esta no salió. ¿Quién puso así, hueco? Necesito. Adentro. Y es con. Si desconectamos acá un cable. No traje mi conector, que está puerto HDMI. Solo tengo ¿Tú tienes? una interfaz sin cable. Ah, era por usted. Ay, no. Yo sabía que primero la culpa es de él. Entonces, sí, señor, es que no traje el mío. ¿Tú tienes? Gracias. Entonces, no olviden que en la sesión, creo que fue la 8 la que les dejé el archivo, sí, en la 8. En la 8 les dejé el archivo para que evalúen un sistema. Trabajo de evaluación de un sistema. Trabajo de evaluación. Sistema de información. No, es de RJ a... Sí. Ahí están los paso a paso. Recuerden que ahí está una guía muy estructurada. Tienen que realimentarla, que pues obviamente toda la elaboración del sistema, con sus partes, sus componentes, unas características básicas, los objetivos, el análisis interno y externo. Dentro de esa colocan todas las partes del sistema, como se divide, el ciclo de vida del sistema, que ya lo saben efectivamente. Y ahora, por el momento, pues vamos a evaluar el concepto del algoritmo y el diagrama y otros elementos básicos que veremos entre hoy y mañana. Entonces ya les comparto pantalla. Recording. Entonces, mira, ahí les estoy compartiendo pantalla ahí en la sesión donde vimos sistemas de información, el video de la clase, como tal. Trabajo de evaluación. Y trabajan sobre esa plantilla, pero
No lo tomen literal porque ustedes son muy literales. Aquí decía, evalúe el sistema externo, con los componentes del sistema, cómo está estructurado. Vayan leyendo toda la guía que ahí está paso a paso para que la puedan estudiar, ¿ok? Y dentro de esos elementos, los que hemos visto en clase, el sistema de qué tipo se compone, qué características tiene, cuáles son los recursos, cuál es un menú, cuál es los posibles condiciones que le permite hacer y demás. Pero para eso veamos rápidamente un recorderis porque pues tienen que hacer un diagrama de flujo desde el siguiente enfoque. Les voy a presentar acá estas características. Pero... ¿Qué pasa? Diagrama de flujo. Entonces, dentro de ese componente ya ustedes, yo sé que lo manejan al dedillo, a la perfección, son mejor dicho, 1A, ¿correcto? Pero necesito que lo identifiquen como tal. Bueno, entonces como tal, dentro del proyecto que van a trabajar siempre, alguien tiene un micrófono. Venga, lo monteamos a todos para evitar. ¿Alex tú? Entonces, dentro de un diagrama, ustedes ya saben qué es un diagrama, ¿cierto? Allá hemos venido hablando del concepto de qué es un diagrama. A ver, Lucho, ¿qué es un diagrama? Un diagrama es como la representación gráfica de los pasos a seguir. Eso es muy cierto, pero no es el cómo. Ojo. Es la representación gráfica de los pasos a seguir para un dicho procedimiento o problema. Venga, pero barájamelo bien, ya lo quiero más técnico porque cuando te evalúen en tu proyecto, y tú te colocas ahí una preposición equivocada o colocas cuando vayas a definir los objetivos y maneras que dices, posiblemente los objetivos van a pretender ya está muerto. ¿Ok? Pues, ojo con esa terminología. No por el ánimo de molestar ni decir, pero ya tío, sino que precisamente esa es la parte que de pronto nos dicen, es que esto nunca nos dijo, mi forma de hablar es esa, ¿no? Está bien, entonces ojo con esas terminologías. Igual cuando definan la introducción, ya miramos cómo se define la introducción, cuando definan los objetivos, cuando definan la misión, visión. ¿El horizonte institucional qué es? ¿Qué es el horizonte institucional? Cielo, ¿qué es el horizonte institucional? Como la palabra lo dice, la visión, ¿cierto? El horizonte es eso, lo que estamos pretendiendo ver dentro del ejercicio de una idea de negocios, dentro de un proceso, dentro de un planteamiento, etcétera. Entonces, el horizonte institucional, no lo olviden, es parte de su vida personal en adelante, como saber que se llaman tal, está compuesto por la misión, visión y las políticas de calidad de cualquier sistema de información. O sea que, mejor dicho, de cualquier empresa. Una empresa viene siendo un sistema de información, ¿sí o no? Si lo vemos efectivamente desde el enfoque sistemático de producir elementos, de producir datos, de manejar personas, de adquirir, contratar, etc. Entonces, ya sabemos que la misión es el objetivo a alcanzar, a cumplir. ¿Cuál es tu misión en la vida? Pues yo pretendo ser astronauta. Esa es la misión, ¿correcto? Y no porque sea la misión natural que coincide. Yo pretendo ser policía. Es la misión de lo que yo quiero ser. La visión, ¿qué es la visión, compañero? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo mañana? ¿Si gordito, flaquito? ¿Borracho? No, la visión es precisamente cómo quiero llegar a ser el mañana. Y en el caso de la empresa, claro, ¿qué es lo que pasa en el nuevo contexto de las políticas de sistemas de gestión de calidad? Resulta que el horizonte institucional lo desaparecieron de alguna forma porque se estaba viendo muy revaluado.
Ahora están colocando unos entornos de una visualización global. Ya no sé, porque se volvió como escuela, como colegiatura, como escuela de transición, donde explíqueme la visión y explique la misión. Pero entonces el empresario no está viendo sino a través de sus, digamos, porque el gerente muchas veces no participa de esa, él contrata al experto, desarrolleme la estructura, el software, el programa, la empresa, la contabilidad, el control, sistema de seguridad, vigilancia, él contrata. Por eso es gerente, el dueño. Puede saber mucho o no puede saber nada. Él simplemente hagan esto, necesito que hagan esto. Bien, el gerente de manera regular y de manera indirecta y tácita dice, ahí está la empresa, ¿quieren plata? Produzcan. Solo que nosotros los de a pie somos ignorantes y no entendemos. Creemos que vamos a la empresa dice que a recibir un sueldito diario. Ojo, desmóntese ese bus. Usted va a la empresa a que esa empresa funcione para que le entregue un sueldo constante. Ah, es que aquí no me aumentan. Pues es que si usted no da, no da las acciones para que le aumenten, no tiene el bagaje, es que me da miedo, no es que le dé miedo. Lo que pasa es que usted no tiene calidad para decirle, mire, yo soy aquí, ahora él te vas. Claro, vamos en menos términos, ¿no? Yo ahora estoy procesando, estoy haciendo, estoy estudiando, estoy mejorando, y se vende. Entonces, efectivamente, como lo dijo por ahí Luis, el diagrama desde ese enfoque es simplemente el paso a paso, la representación gráfica de la ejecución de cada una de las acciones que se deben realizar, ¿cierto? De los diferentes procesos que tenemos que intervenir. Ese es el diagrama. Y recuerden que las acciones están dentro de un propósito específico y los procesos están compuestos por procedimientos, que los procedimientos vienen a ser las famosas acciones que estamos hablando, ¿cierto? Eso es lo que termina, palabra más, palabra menos. ¿Que cómo hacemos el diagrama? Bueno, lo estamos viendo en pantalla, una serie de símbolos representativos. Entonces sabremos que el sistema que ustedes van a implementar tiene que tener un diagrama y una organización de procesos, de solución. ¿Dónde qué va a pasar por ahí? Pregunto yo. ¿Va a pasar el departamento de contabilidad? ¿Qué acabé de decir? Las acciones, los procesos. Eso es lo que va a pasar por ahí. ¿Qué es lo que va a entrar? Una necesidad. ¿De qué forma? No sabemos. En necesidad de servicio, en necesidad de productos, en necesidad de... Luego de eso, luego de entrar en esa necesidad, hay una transformación. Hay una transformación de cualquier índole, bien sea intelectual, bien sea física, o bien sea en una renovación, reinventividad de la idea de la necesidad, o una creación original, una transformación. Una necesidad se transforma en un producto nuevo para la satisfacción. Entonces, podemos decir que de pronto en el famoso mapa de procesos que estamos viendo el otro día, era precisamente el paso a paso. No, el mapa de procesos me define la ruta de cómo se hace. El diagrama me indica precisamente la solución de ejecución del paso a paso, detalladamente. Entonces, no confundamos de pronto el diagrama de flujo, ¿cierto?, con un mapa de procesos. Nos acerca a una línea equilateral, equigual de las acciones, procesos y procedimientos que tenemos que desarrollar y utilizar. Entonces, las preguntas son claras. ¿Qué es el diagrama? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Y simplemente desde el enfoque que nosotros estamos viendo, es un instrumento, no más. Es una herramienta, no más. Para eso sirve el diagrama. El mapa de procesos en una empresa, los que tienen mapa de procesos, ¿para qué diablos nos sirve? El mapa de procesos. Para realizar un trabajo. El mapa de procesos me permite ver la ruta, no más. Y no le permite llevar una jerarquía. No, porque es que precisamente, si ustedes recuerdan,
El mapa de procesos tiene varios tipos de procesos. Está organizado en 3 tipos de, ¿verdad? El mapa de procesos está organizado en 3 niveles de procesos. ¿Cuáles son los 3 niveles de procesos que como está organizado el mapa de procesos? Hay 3. Arriba, estratégicos o de dirección. En la mitad, misionales. Y los de apoyo. Y por fuera hay otros procesos. ¿Correcto? Entonces, ese es el mapa de procesos. En lo que efectivamente voy a llevar a hacer, digamos que ese diagrama que pintamos, porque ustedes son programadores, ingenieros, y tienen que mirar cómo es el paso a paso de toda la línea de trabajo. Que ya desde el enfoque procedimental estamos viendo cómo se estructura el orden de la ruta para la satisfacción del cliente, para esa transformación de la que habla nuestro amigo Felipe. Mentira, mentira. Bien. Entonces, el concepto técnico de un diagrama dice claramente, lea. Un diagrama de flujo es una representación gráfica del proceso. Cada paso del proceso es representado por un diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso también los empresas indican la dirección del flujo del proceso. Eso último lo desconocemos casi siempre al 100%. Hacemos el diagrama y en algunos proyectos del manual técnico hacen el diagrama de flujo. Uy, madre, pero no le colocan dirección para donde esté. Y hemos llegado, y hay veces a uno como auditor se le puede pasar. Se le pasa. A mí sí me pasó, una vez el año antepasado me pasó un diagrama de estilo y llegó al final al otro lado y a problema tan berraco. Pero es que si el director de proyecto no nos dijo nada. Esa fue la excusa de estudiante. Me echaron al agua de otro lado. Pero no, independientemente que sea cierto o no, no es la excusa. Ya con una pregunta, la universidad tiene un público. Sí tiene convenios de prácticas, pero no hacen parte de la tesis de grado, ¿no? Ok, pero no hace falta. Hacen parte, es que no me acuerdo del componente de emprendimiento en el que está enfocada la práctica empresarial. Sí. Entonces, del año pasado el Consejo de Facultades se reunió para definir si esas prácticas empresariales las hacía parte del requisito de grado del estudiante en esta universidad. En algunas universidades tienen en la Javeriana, en la Nacho, presentando un proyecto. Aquí, ¿qué se tiene como destino? El desarrollo de un proyecto. Bien sea un proyecto o se participe de un semillero de emprendimiento. ¿Sí? Pero en esos 2 casos tiene que tener unas ideas totalmente innovadoras, irruptivas y muy, muy futuristas, que de realidad, de cosas que realmente se necesitan, que de pronto no hemos visto. Aquí no hemos visto qué nos puede hacer falta y de pronto alguien, es que aquí no hay un extractor de, etcétera, etcétera, de COVID. Pues puede ser, no sé, que detecte efectivamente las moléculas de la persona que tenga COVID y automáticamente lo retiene, lo bloquea. No sabemos qué puede. Son Pero, ideas. por ejemplo, estábamos hablando con los compañeros y el tema de los semilleros, que es uno de los que califica ahí, entonces estábamos pensando, venga, si ingresamos a un semillero, cabe que listo, estamos en novela, estamos presentando y tenemos el afán de cumplir con la tarea de presentar un buen proyecto para el semillero. Pero resulta que puede que alguno de primero o de cuarto o de quinto quiera ingresar al semillero, ellos también quedan amarrados al trabajo que uno tiene o ya no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque entonces el de quinto va a decir, no tengo afán, pues tampoco es que quiera hacer mucho sobre ese trabajo. Para poder, vean, si arrancan las ideas de asesoría y de proyecto, porque ustedes también lo han hecho el ejercicio, solo que de pronto
como que han dejado pasar varios talleres y varios ejercicios que han hecho en algunas asignaturas, que les han planteado casi que la misma idea constantemente, arrancan el asesoramiento. Como el aquí estar conociendo cómo se hace la gestión documental. Todo esto que estamos viendo es este tipo de gestión documental, ¿sí? No es que aquí saldremos PhD en procesos de identificación de diagramas. No, no, no. Es simplemente aprender la gestión documental que se requiere para la implementación de su proyecto como tal. Qué elementos y qué ítems se necesitan y cómo se estructuran. Claro, nos toca, aquí vemos los temas. Y ustedes tienen que sentarse a leer, obvio. O sea, no es que solamente el profesor no... Pero claro, es que lo han venido en alguna asignatura de alguna forma se lo enchutan, no pasa así. Así es, y los demás contextos. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen en los semilleros? Bueno, entonces, vamos para allá. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, el semillero es participar de un proyecto innovador, revolucionario y futurista, el cual efectivamente desarrollan varios componentes, como diagramación, como programación, como consultoría, levantamiento de la data, alguien que se encargue, un pequeño grupo que se encargue de la gestión documental, pero todos trabajan en sinergia, se van informando y se tienen que reunir virtual o presencialmente. Hoy en día, como nos obligaron a llevar a esta clase de plataformas, pues ya no hay excusa de que no nos pudimos reunir, eso ya fue relegado. Las siguientes generaciones, inclusive los siguientes que vienen atrás del primero o segundo, es que, profe, no nos hemos podido reunir, ya ese es un pajazo mental que ya no, a partir de ahora, para que ustedes lo sepan. Porque ahora, sí, nos reunamos, listo, un cuartico de hora, perfecto, un cuartico de hora bien hechicito, suficiente con reunirse, porque se demoraban, es que yo vivo en Chía, y claro, usted vive en Usme, entonces para llegar allá, pues siempre son 3 horas, profe, y pues, aparte de eso me han pagado, no tengo plata, es la ustedes no la creen, pero no, en esta vida hay de todo, ¿sí? Entonces, pero ya eso está proyectado. Entonces, bajo esa estructura, efectivamente, el diagrama es participar con una clase de idea esa y sentarse a inventarla, y sentarse a desarrollarla, esa idea revolucionaria, ¿correcto? Hacer el estudio, hacer las encuestas, levantamiento de la data, luego hacerlo en el proceso, los que queden en el módulo, en el ciclo de diseño y desarrollo, pues efectivamente mirar cómo desarrollan el front, cómo desarrollan el backend, ¿sí? Quién desarrolla las bases de datos, qué tipo de bases escogieron, y todo eso tiene que estar en sinergia. Es que Juan era el encargado de las bases de datos y no nos ha dicho nada. Entonces Juan tiene que haberles hecho un par de invitaciones, reunámonos, la próxima semana que nos reunimos media hora, son 10 minutos que le digo qué base de datos escogí, y así no le guste a... ¿Cómo? Frie. Brian. Brian. Entonces, así no le guste a él. Él lo encargaron de esa tarea. Y ahí tenemos que comenzar a pensar. Si el grupo o el ciclo de programadores que pueden ser como, pues entonces efectivamente son 6 que quedaron de programación y ellos hacen el planteamiento, la presentación y todo lo demás. Ya el grupo que quedó está encargado de gestión documental, que es Monroy, cuando lo escuchan hablar, no, profesor, no nos parece. No, ya ellos están sustentando, claro, tienen que argumentar con causas y razones. No es que nos dijeron que esta era la mejor herramienta o el que generalmente se encarga de las bases de datos o el grupito. Es que la mejor base de datos revolucionaria a la fecha es tal. No, tiene que haber hecho un levantamiento que es acorde a la idea, tiene los elementos, qué tipo de base es, relacional, no relacional, es una y la otra por esto y esto, cuál es el motor, la capacidad,
¿sí? El nivel de seguridad, todo eso lo tiene que evaluar cada quien. Claro, no es que le vamos a comer callado y a comer entero de que lo que diga es sagrado. Haremos unas preguntas, pero para que él corrija, mejore o ajuste, o si no, todo perfecto, puede ser. Entonces, desde ese tipo, Profe, tengo que decir que ese es el proceso. tenemos un grupo, ¿sí? Y que nos hagan una pregunta de que el proyecto se vale utilizar la sinergia ahí o es individual. Bueno, ya estamos viendo a un contexto más avanzado. Ya cuando estamos en un proceso de presentación de la propuesta ante un comité, ¿cierto? O sea, hay veces se contrata un tipo de la Javeriana o de la Nacional, los invitan, que ya son profesores que constantemente vienen, y un par de docentes de acá mismo, ¿correcto? Entonces son 4 investigadores con esas características. Ellos cogen su tesis, tienen que haberle enviado la tesis de manual técnico y tienen que haber enviado el manual de usuario, ¿cierto? Y todos los componentes que hacen parte de ese evento. Claro, los chicos del grupo de gestión documental tienen que haber estado sentados desarrollando y presentándole al grupo, haber generado un repositorio para que todos tengan acceso a ese repositorio y estén mirando todos los elementos constantemente. Los diagramas, los algoritmos, los tipos de bases de datos, toda la idea presentada, la introducción, la misión, el contenido del proyecto, y pues lo van leyendo y van aportando, van haciendo críticas necesarias, ¿cierto? En su debido momento lo pueden enviar para que se les pueda evaluar y mirar si va en buen camino. El evaluador que les toque, perdón, el asesor que les toque, les va a hacer críticas. Está mal redactado, es posible si el man no quiere hacer mucha sugerencia, los objetivos están mal redactados. No le va a... Profe, pero ¿cómo así? Pues léanlos. Es factible, porque es que ya estamos a un nivel donde estamos a medio segundo de que ustedes sean también ingenieros. Entonces, si yo como ingeniero le estoy dando mi opinión de que lo haga así, usted no va a poder ser como el médico. Venga, doctor, ¿de dónde rajo? Pero venga, le digo acá, ya rajo el paciente. ¿Y usted qué hizo? Nada. Pues por ese motivo no es que no se le quiera, es que así es el procedimiento. ¿Ok? Y aquí de pronto hay un poco de benevolidad. Normalmente, pues, si las personas que están ya presentes, ejemplo, estamos ya en noveno y estamos estando en un grupo de trabajo. Hay que escribir todo el rollo, ¿no? Sí, pero ya listo ya para presentar el trabajo, el día de presentación del trabajo, ¿cierto? Del proyecto. Generalmente las personas son aprobadas alguna vez, hay personas que no, se retrasan hasta que termine el y puede pasar, como pasa en algunos otros lugares. No, yo llevo un año tratando de entregar mi trabajo y no me pude grabar porque no me lo han aceptado. Así pasa un chico que hace poco precisamente lleva 3 años intentando grabarse. Un chico que ahorita lo vinculamos a la universidad, porque pues hizo una muy buena tesis, pero hace 2 años en el primer intento de proyecto se presentó, pero parte del grupo, dentro del grupo que estaba él, el día de la evaluación ellos no dieron la participación adecuada. Es porque la pregunta de Monroy no es que no pudiera intervenir. Tiene que haber un orden adecuado, eso no es que el que quiera, pues puede levantar la mano. Y si el jurado le acepta, pues sí, si no, la explicación de los diferentes encuestas de evaluación de seguimiento está a cargo de José Andrés Martínez. Yo no tengo que estar ahí si es que no puedo hablar. De resto me toca y exponerlo desde el enfoque ya científico. Es que algunos llegan al punto de explicación y creen que eso es como haber leído, porque uno lo explica, pero como siempre pasa, uno de los investigadores de los jurados, o 2 o 3, o todos los 4, le hacen preguntas técnicas. Pero usted contempló, una vez le preguntaron al grupo qué tipo de metodología utilizaron. ¿Y cuántas metodologías hay? Ya ustedes han visto las metodologías. ¿Cuáles hay? La CRUM y
La RUP ya son las metodologías que existen para hacer procesos de proyectos de investigación, no, de proyectos de investigación. Dentro del área de sistemas, ¿no? Estamos hablando. Entonces, porque efectivamente tienen que definir a ver, por qué utilizó y por qué trabajaron X. Oye, se tiene que explicar. Porque es que el proceso con el que arrancamos fue tal. Pero igual lleva 3 años. Bueno, hay unos, es que ese tipo, él ha pedido, tiene ciertos intentos también, eso no es que ahí pide, no, hay ciertos intentos inicialmente. Digamos, en el primer intento tiene 2 opciones, presenta su idea y si el jurado se la devuelve, si la rechaza, tiene un periodo de ajuste, de mejora continua. Y le asignan un asesor. Y él le dice, criticaron en la presentación los contenidos, criticaron del programa. El programa tiene que, lo que hagan, el programa no, lo que hagan tiene que funcionar, pero es que, no hay es que, ahí no hay es que, porque es de la vida real. Entonces, es que me dijeron, es que no pude alcanzar, porque no pude bajar la librería, porque no me enviaron la librería, porque no la cuadra. No, y menos que digan, no puede bajar la librería, muerte total súbita. ¿Ustedes qué son? ¿Qué tienen que hacer? Desarrollar la librería, programarla. Pues bueno, sí ha pasado, pero que se entienden al cero. Pero el asesor efectivamente le observa y le dice la ruta, debe mirar bien los objetivos, debe hacer los siguientes puntos, debe tener los manuales, aliste las siguientes características, tienen prohibido ir más allá. Ya que yo le diga, que usted me diga, ya es que le envié y pasó el 2 meses y profe, ya le hizo una miradita, profe, ya le lo hizo, profe, ya le tal cosa. Entonces ahí dice usted, pues mire, es que tengo aquí la evidencia que le envié la tesis a José Antonio el 1 de enero, hoy, 30 de mayo, José Antonio no ha revisado y pues yo necesito que él no me la ha criticado. Al menos me hubiera dicho, tiene mala ortografía y ya, suficiente. Pero mira, hasta hoy no es. Claro, usted pasa después de haber hecho el intento de tratar de hablar con José Antonio, mando correos, mensajes, se enfrenta con la decanatura, tiene que ser el debido proceso. Pasa la decanatura, que es Juana, en este caso de la parte de sistemas, ingeniera Juana, lo que pasa, y también por escrito. Radicar eso, tienen que ya lo por escrito, no verbal. Porque es que si de pronto a Juana también se le pasó el champú, y por alguna cosa, porque pasa, ustedes ven que yo soy ingeniero, pero creo en las conciencias de la vida, algo ocurre. Entonces, a Juana se le pudo haber pasado ese día por alguna razón que fuera. Estaba lloviendo y ese día, por no mojarse, se olvidó la asesoría, la verificación, lo que haya tenido que hacer. Entonces coincidió una cosa con la otra. Y no han visto que justo el día que usted no quiere que lo vean, ese día lo ven. Usted estaba despidiendo a una super amiga de años atrás, pero usted sabe que su esposa es celosa con esa señora. Y justo ese día la estaba dando un pico en la esquina de despedir, chao, chao. Y la esposa estaba ahí en la esquina. Ay, Cosas que pasan. ¿Qué es recomendable entonces para Que no la le resolución? Bueno, entonces, en este caso, seguir el dibujo y dejarlo en paso a paso. También, ya sale platica. Pero, hablando de ¿qué sería lo mejor para no truncar el proceso de graduación? ¿Semillero o el proyecto? Es que ahí sí depende más de cada estudiante y ustedes mismos que escojan una idea. Porque si usted, si lo escoge solito, de desarrollar una idea revolucionaria, pues también los tiempos, ¿no? Hay que averiguar, ahorita están modificando mucho los tiempos, entonces están diferentes.
El proyecto, el semillero del proyecto de grado tiene más o menos 6 meses. Así que, Claro, ese no es de media hora. si quisiéramos estar en el semillero, desde ya estar inscribiéndonos en él, para cuando llegue el momento de noveno. Bueno, ahorita que ella preguntar muy cercano a eso. Creo que hay unos requisitos. Creería yo que si yo soy de sexto, séptimo, no creo yo, no sé, no me dejan inscribir al semillero. Porque no hemos llegado Bueno, al octavo. No hay inicial. Para el octavo podríamos. De pronto podían estar averiguando. Eso quiere decir que entonces si la carrera está... Por eso era que alguien me preguntaba que si alguien de primero quería hacerlo, ya le iba a responder que no, porque tienen bueno. unos requisitos. Eso lo estamos preguntando nosotros. Hay unos Pero, requisitos, y adicional a eso, quiere decir que si son 8 meses para el semillero, antes de llegar para poder cumplir, antes de graduarse, eso quiere decir que la graduación no es en 3 años. No son 3 años, sino básicamente vienen siendo nosotros de primero a graduación 4 años, mientras pasa el proceso de semillero o de proyecto. Pues si lo devuelven, sí puede ser 4 años. Es que dentro de lo que está calculado de sus tiempos de formación, está contemplado los tiempos del semillero. Pero no da, porque entonces un semestre acá tiene una duración de 3 meses. Es que hay veces, vean, no se confundan. Mañana terminamos materias y semestres novenos. Mañana. Y mañana nos dan el título. Mañana comienzan el proceso del proyecto de grado. ¿Sí? Y ese es en cualquier universidad. O sea, no se vayan a chocar que mañana terminamos materias y ya el lunes podemos graduarnos. No nos den la fecha de grado. Si le van a dar la fecha de grado, entonces si terminan, un ejemplo, si terminan en julio 30, En octavo es cuando terminamos materias, ¿no? creo que sí. Creo que, Que noveno ya es el proyecto. es que mire, por eso. Diplomado del proyecto. Por eso, mire, es que Son 2, 3. lo que yo tengo en mi mapa a la cabeza, no sé si han cambiado, están dándole vuelco total. Ustedes terminan materias en octavo, hasta donde tengo entendido. Tienen que hacer un diplomado. Paralelo tienen que hacer el proyecto integrado, que es un semillero o un proyecto de grado. Entonces ahí son los 6 meses que se les da de gabela, ¿correcto? Entre octavo y noveno. Claro, claro. ¿Sí? Ahí está calculado. Y eso está calculado para los siguientes 2 meses, cuando se cumple el siguiente semestre como tal, que ahí sí va el semestre completo, 6 meses, el grado. Claro, y es normal, pues a mí no me tienen la fiesta al día siguiente. Tiene que haber evaluado, porque es que están evaluando personas con conocimientos. Señor. No. Hay que hacer el diplomado, sí, que es parte del requisito. Claro, y el proyecto de la tesis de grado. O sea, es que no sé qué es. Diplomado, quizás en la plataforma dice diplomado en gestión de proyectos. O sea, todo eso va de la mano. Estamos para el estudio de mitad de año. Quisiéramos iniciar ya con el proyecto de grado. ¿Puede? Hablar con la ingeniera, Juanita. Bueno. Ella es la que va dando las pautas. Así como ustedes, hay unos chicos que están en noveno, no solamente un grupo, no, hay como 5 o 6. Entonces hay que atenderlos con un debido proceso, porque es que la universidad tiene una carta de garantía ante el Ministerio de Educación y no puede estar recibiendo mal por mayor. O sea, no somos una plataforma, como decir, grandes superficies. va por partes. Porque así como toca decir así inocentemente, mañana tú puedes pasar una tutela, y las tutelas las hay acá. Están montadas tutelas. Pero pues tiene que ser muy bien argumentada para pasarla, difícilmente. Pero pues todo está en la vida. Pero el tema de la profesora, si el séptimo quisiera, listo, que hablar con Juanita. Pero después, pero no tendríamos ninguna asesoría para poder iniciar, sería por cuenta propia. No, es que ahí desconozco, la verdad nunca averiguo. Me tocaría ir a averiguar a ella si los de sexto, séptimo se pueden inscribir al semillero
El proyecto sí creo que no lo alcanza a ver. Sé que hay unos requisitos, no sé si dice, no sé, si dice el requisito para iniciar el proyecto o hacer partícipe del semillero, tiene que haber terminado materias. No sé si diga eso. Si dice eso, muertos. Sí, claro. Hay que No haber esperar. terminado. El diplomado también, no sé si exijan que haya terminado materias. Tampoco lo sé. Hay que no averiguar. que no se lleva ninguna materia. ¿Dice ahí? No sé por qué. Ah. No. Preguntando. Lo que, bueno, no, creo que esa sí es, esa no es de, sé que para poderse graduar y poder tener, no puede deber ni un peso ni ninguna materia, ¿No pueden tener qué, profe? ni un peso ni ninguna materia. Ni un peso. Sí, es una regla de cualquier universidad. Solo Bien. tengo yo ahí. Entonces, ese es el concepto de un diagrama para su sistema de información. Desde ese concepto, el diagrama, pues efectivamente se estructura acorde a la implementación del sistema como esté. Usted diagrama según la necesidad, usted diagrama los procedimientos que van surgiendo y hay que hacer el análisis y el experticia pertinente. No es solamente hacer la idea que ordenar un número Fibonacci. No, pues estos son los ejemplos que aprendimos a entender para poder programar como tal, ¿correcto? El diagrama, señor. En la diapositiva anterior hay dos imágenes, ¿cierto? En la derecha, tiene una secuencia lineal, no tiene no tiene algo que sobresalga, ¿cierto? La primera que está desde el primer, creo que es de lectura, hasta el cuarto que es de impresión. Entonces, no tiene inconveniente, pero No, como siempre estos tiene que haber son, algún salto. estos como son ejemplos, porque voy colocando acá, ¿cierto? Entonces no le puedo decir, cuando hagas el tuyo mañana tienen que tener 2 aristas. No, sería un mentiroso. No, pero no necesariamente, no es obligación que deba tener. O sea, que se da Esa estructura que está ahí, ¿no? Vuelvo y te digo, ese es un ejemplo. Este es un ejemplo. Si en tu sistema te da para hacer 1000 preguntas, hay que hacerlas. Si no te da para hacer ninguna, ¿cómo le vamos a obligar? Que seguramente debe ser que sí, pero ahorita no te puedo decir. No, y aparte de eso, estos son ejemplos, ¿ok? No son, no son como debe quedar al final del ejercicio. El diagrama de flujo de la información y los materiales de las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos y demás características son el paso a paso en el que usted tiene que implementar cómo va a quedar organizado su diagrama, ¿correcto? Buscar la ruta pertinente, la central, los elementos y los insumos que lo van a alimentar, cómo va a evaluar y cómo va a medir hasta qué nivel. Usted tiene que en los diferentes bucles establecer si lo puede cerrar, si lo debe cerrar, si lo interrumpe antes o después, efectivamente, ¿correcto? Para, como digamos en la... Sí, correcto. Exacto. Como en la vida normal de Colombia, ¿cómo se llama? Un meeting o una reunión, digámoslo así, interdepartamental. Entonces, donde los demás procesos intervienen, participan por X o Y razón, por X o Y procedimiento. Claro, con más veras de los diferentes flujos, porque digamos que en el caso de cartera, pues dependerá 100% del departamento de ventas, ¿cierto? Para que tenga unas acciones pertinentes, igual que todo el proceso de inventarios y más características. O el departamento de producción, dependerá de inventarios, pero directamente de la dirección. No se puede fabricar a alguien si la dirección no ha autorizado debidamente, ¿ok? Adecuadamente. Beneficios del diagrama de flujo. Facilita la obtención de una visión transparente del proceso de la mejora en su comprensión. El conjunto de actividades relacionadas e incidencias del proceso no es fácilmente discernible o a priori. ¿Qué significa eso? Discernible.
cuando se habla que, no tanto que se puedan separar, no, sino que efectivamente cada una interactúe de manera independiente sin que tenga un contacto o una conexión, por la situación que sea, con el proceso que está en su entorno, ¿correcto? A esa parte. Y si llega, pero sin embargo a la opción, si de pronto por alguna situación dentro del proceso que implementes se aísla la actividad del procedimiento A, X, Y, es porque efectivamente hay un suceso que lo amerita. Entonces dice o a priori. A priori es como a la ligera, como de manera que no se puede separar, porque sí, de un matrimonio, yo no me separo diciéndole, hasta hoy llegamos acá, Monroy. No, hay un procedimiento que tengo que cumplir para poder cortar y cerrar todo el... Se acabó esta vaina. Beneficios del diagrama de flujo. El diagrama de flujo hace posible aprender ese conjunto de ir más allá. Bueno, ese ya, el diagrama de flujo nos permite precisamente ver el mapa conceptual, el panorama, la ruta a seguir de las acciones que se pretenden o que se están desarrollando. Las operaciones, las acciones, la toma de decisión, precisamente las condiciones de pregunta, lo que hablaba Oscar, ¿sí? El diagrama de flujo. Porque yo puedo aquí hago un diagrama, pero me doy cuenta que de pronto necesitaba cuestionarme si el producto era o no era, si el resultado era o no era. Entonces hay que ir mirando adecuadamente ese concepto adecuado. Puedo tener diagramas simple. Claro, claro, total. Pueden haberlo. Eso, actividad le permite esa retroalimentación. Eso puede ser como en un reciclaje de caucho. Entra una cosa y sale un producto final en llantas, en alguna cosa que está haciendo un reciclaje automático, pero a la larga, si lo vemos, el diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, total. En el diagrama identificamos los apartados, identificamos los usuarios, porque no solamente tenemos clientes internos, sino también hay clientes externos, y hay que definir cuál es el límite hasta dónde va cada uno. Cada uno tiene unas ventajas y desventajas, normas y reglas, permisos y protocolos, tanto el interno como el externo, ¿correcto? Dentro de eso, inclusive dentro de ese diagrama hay que identificar nivel. Tarea para mañana averiguar cuál es el diagrama de alto nivel. Cada uno me va a mirar qué es el diagrama de alto nivel. Me lo suben en la presentación de hoy. Beneficios del diagrama de flujo. Bueno, está estimular el pensamiento analítico del momento, ver si las ideas fueron bien planteadas, si la ruta fue procedimental, si proporciona un método de comunicación más efectivo y eficaz y eficiente, si aclaró las inquietudes, si se le fue dando resultado a las necesidades planteadas y demás características, ¿correcto? Bien, constituye una excelente referencia para establecer mecanismos de control, claro, aquí de una vez evaluamos, verificaremos las bases de datos y si están haciendo la recolección pertinente y demás características. Facilita el estudio y aplicaciones de acciones que redundan en mejora de las variables de tiempo, costo, mano de obra, usuario, cliente, servidores, demás características. Constituye el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora o reingeniería. ¿A qué se refiere? Reingeniería. Constituye el punto de comienzo indispensable para las acciones de mejora o reingeniería. Remodelación. Uno, la identificación de las fallas, claro, para su remodelación. Cuando hablamos de reingeniería, es hacer el planteamiento completo de cada uno de los tópicos. O sea, no es colocarle un parche, ¿sí? Cuando Micro envía parches al sistema operativo, al sistema de Windows, ahí está haciendo parches, no está haciendo una reingeniería.
¿Cuándo hay una reingeniería en el sistema de Windows? Una nueva actualización. En una nueva versión. ¿Por qué características? Porque el hardware cambió, porque existen nuevos recursos físicos, etcétera. Entonces hay una reingeniería. Pero más reingeniería es cuando efectivamente el software se vuelve novedoso. Ya no vamos a utilizar el teclado, entonces ahora será touch. Ya no vamos a utilizar el touch, ahora será con movimiento de ojos. Y mire que lo han inventado en los últimos años de esa forma. Han venido mejorando. Entonces ya los elementos son de táctil, de sensor y demás. ¿Qué le pasa a un carro electrónico cuando se estrella? Se estalla absolutamente todos sus circuitos, porque está lleno de ¿qué? De sensores. Entonces no requiere sino un pequeño pico y alto voltaje para estallarse todos los sensores. Entonces alguien que compra un carro eléctrico estrellado comete el peor de los errores, porque los sensores no los fabricamos aquí en Boyacá. Primero. Segundo, al importarlos, pues se van a demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Si lo hay, si no hay que esperar el pedido. Tercero, el eléctrico, que es el Tebas, revisa 20 sensores y le faltan otros 100. Entonces, ya fueran 6. No, el escáner no le detecta todos los sensores. No le detecta todos los sensores. Ya está aprobado. Ahí le cuento. Entonces, por ese motivo hace parte. Bien. Un proceso es modelo con ayuda. Bueno, el proceso precisamente nos establece. Ay, casi pensé que era un diagrama de alto. Muy parecido. Casi. No, pero no. Información del sistema. Bien, nos está presentando en esta gráfica que estamos viendo en pantalla, precisamente es toda el mapa de procesos del sistema. Fíjense que ahí determina unos ciclos de trabajo, quién utiliza, de dónde viene la información, cómo la captura, el sistema qué ruta coge. Ustedes tienen que hacer ese mapa en su informe. ¿Ok? O sea, por eso les digo que tienen que comenzar a trabajar ya, a leer, porque no es fácil, no es difícil. Claro. ¿Para qué le digo que no? Sí. Bien, vemos en pantalla precisamente los elementos básicos y estándar de los que podemos nosotros trabajar para elaborar un diagrama. Pues ya ustedes los símbolos conocen, eso ya es pan comido, lectura de bases de datos, conectores. Ojo con los conectores, regularmente no conectan de una hoja a otra muchas veces, sobre todo cuando hacen la interfaz con las diferentes bases de datos relacionales. Y hay veces que se generan unas bases de datos poderosas y unas bases de datos relacionales con las tablas de esa gente, hoja o tercera hoja. Y ahí es donde muchas veces pierden porque uno pues, va leyendo la secuencia o a dónde apunta. Correcto, entonces, o hay que coger cada tabla y tratar de colocar esa entidad, identificar los atributos y cuáles son las relaciones que tiene y con quién tiene. Y explicar por qué motivo tiene la relación con la tabla A, con la tabla C y con la tabla B, o viceversa y en sentido contrario. Claro. No. Bueno, sí, ellos los mandan diagramar. Pero ahí están muchas herramientas que utilizar. Hay bastantes herramientas a la lata. Claro. Bien. Construir el diagrama de flujo. Entonces, acá lo voy a poner en grande. Entonces, para construir el diagrama de flujo, pues se utilizan determinados símbolos. Para cada organización puede definirse el propio grupo de símbolos. Cada una de las organizaciones tiene su propia línea, o sea que no, si el compañero hizo un diagrama transversal, sí, eso está perfecto, me sigue a mí. No, ojo que no, porque no es lo mismo, mucho menos si es un sistema diferente. ¿Ok? En la figura anterior se mostraba un conjunto de símbolos, entonces, para que ustedes utilicen los símbolos necesarios. ¿Por qué motivo coloca la interrogación? Lo que preguntaba ahorita Oscar. ¿Por qué le puedo colocar 5 preguntas? Yo le respondía, no sé, depende de su sistema. Como pueda que sí, como pueda que no. Entonces,
pero que quede claro que la simbología depende de su sistema al 100%, ¿ok? La elaboración del diagrama de flujo. El diagrama de flujo debe ser realizado por un equipo de trabajo en el que a distintas personas aporten en conjunto una perspectiva completa del proceso. Identificar las secuencias del paso a paso del proceso, situaciones donde el ordenador que ordenen que son llevados o que se lleva a cabo. Bien, me digan que aquí les tengo otras diapositivas. Entonces, mire, compañeros, por favor, para mañana sí o sí necesito, aparte de que mañana se mueve parcial, necesito las ideas de cada uno. Bien expuestas. ¿Ok? Mañana tenemos un puntico cada uno. No, la idea hasta ahora, una diapositiva o máximo 2, que no quería, pero bienvenidos. Bienvenidos. Creo que las diapositivas están al final. Aquí la tiene abierta por ahí. No hice nada. Al final está en la caracterización de la lámina. Las últimas, ahí por ahí está. Bueno. Señor. Dentro de un sistema existe una serie de requerimientos. Entonces, efectivamente, ¿qué es un requerimiento? ¿Qué es un requerimiento? Una petición, unos requisitos, de acuerdo al apartado donde los encontremos, ¿ok? Esos son los famosos requerimientos. Entonces, ahí les dejo la introducción. Todas estas láminas se las dejo para que las estudien. ¿Qué es un requerimiento? Puede variar desde unos estatutos abstractos en alto nivel de un servicio o unas restricciones del sistema hasta especificación funcional matemática detallada. Ese es un requerimiento. Los requerimientos pueden servir como una función dual. Puede ser la base para la declaración de un contrato, por lo tanto debe estar abierta abierta a interpretación. ¿Ok? Entonces, los requerimientos hacen parte de su proyecto. Importante, no los dejen de lado. ¿Ok? Con ese concepto. Pueden ser la base para el contrato en sí, por lo tanto, deben ser definidos en detalle. Ambas declaraciones serán llamadas requerimientos. Los requerimientos pueden dividirse en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Eso se les va a convertir a ustedes en una línea personal. ¿Cuándo será un requerimiento funcional? ¿Y cuándo no será un requerimiento no funcional? Cuando es viable. Un requerimiento del software define las funciones, capacidades o atributos de cualquier sistema de software. También representan factores de calidad del sistema que permiten evaluar su utilidad a un cliente o usuario. ¿Ok? Peticiones. Ese está dentro de ese recinto. Lo que pasa es que esto sí no es más sino conceptual, esto no es de gráfica, alguna cosa, entonces toca traerlo como está, en crudo y en blanco. No hay más que hacer. Entonces, los requerimientos son esos factores de necesidades, esas peticiones que se hagan desde el backend, esas peticiones que se hagan desde el front, por el usuario, por el sistema, por el programa, depende del tipo de requerimientos. Entonces, pueden ser peticiones directas o indirectas. Pueden ser peticiones de producto o de resultado. Entonces, de todas formas son requerimientos que pueden ser de dos tipos, funcional y no funcional. ¿Ok?
tipos de requerimientos del sistema de software. Entonces aquí lo evalúan desde el software porque lo tenemos que evaluar desde el software. Porque ¿qué vamos a desarrollar? Mal que bien, siempre desarrollamos un software. ¿Qué vamos a hacer? Un brazo robótico. Pero ¿será que el brazo robótico se mueve solo? No, hay un software que lo mueve. Vamos a hacerlo a través de Arduino, a construir el movimiento cíclico del caminar del Android. Hay que definir, hay que programar ese Arduino, ¿sí o no? O el Arduino trabaja solo. Echémosle candela, echémosle corriente. No, hay que programarlo. En su concepto, ¿qué diferencia hay? Bueno, yo sé que el desarrollo de software se dedica a desarrollar, ¿cierto? Sí. La ingeniería. La ingeniería de sistemas. ¿Qué? Sí, bueno, sí, Desarrollo es una parte de... claro, pero como sacaron esa nueva Carrera. rama de la ingeniería, entonces, Bueno, ¿cuál sería el perfil? el perfil del ingeniero de sistemas como tal es precisamente la evaluación, el análisis, implementación, ¿cierto? De un sistema. Auditoría, en pocas palabras. Es que la auditoría es una rama específica como tal. Sí, sí. Y de hecho yo soy auditor de tercera parte de Icontec, ¿cierto? Entonces, pero es una de mis ramas. El ingeniero de sistemas está incapaz. No significa que el de software no. Lo que pasa es que el ingeniero de software tiene la perspectiva más allá de la programación y del desarrollo. Yo estoy en capacidad de programar, diseñar y desarrollar al 100%. Pero por encima de mí está el ingeniero de software, en desarrollo de software, en esa línea. Y en esa línea el ingeniero de software me puede llevar más ventaja para evaluar software, para diseñar software, ¿cierto? Y para proyectar un software en un sistema. Mientras que yo desde esta línea llevo toda la delantera de evaluar sistemas. ¿Y cuáles son los sistemas? Lo que tú ves a tu alrededor. Si tú contratas, en los países europeos, si tú contratas un administrador y un ingeniero de sistemas, el ingeniero de sistemas lleva toda la delantera. Pero en países, digamos, como Inglaterra, como Canadá, que son de procedimientos y finanzas, pues el administrador es el experto. Lo que pasa es que países subdesarrollados emergentes como estos, le demos una silla específica al administrador de procesos. Entonces aquí pues es importantísimo los administradores. ¿Sí? Los ingenieros de sistemas aquí en los años 90 y cerca de los 2000 eran el top 10 de la vida. ¿No? Después de Dios seguían los ingenieros de sistemas. ¿Verdad? Eso era una cosa brutal. Sí, pero pues eso fue cambiando porque el conocimiento fue desapareciendo y la mala fama de los ingenieros y todo el rollo. Entonces, porque entonces las ofertas laborales que hay en el momento en Colombia son pocas las que salen ingeniería de sistemas. Sí, claro, dicen con afinidad de ingeniería de sistemas, pero en especial o ideal el desarrollo de software. sí, porque en este momento, digamos, Colombia no está produciendo un producto, valga la redundancia, que es el desarrollador. Fíjese que últimamente abrió 1000 puestos de desarrollo, porque no los hay. Porque de manera técnica tampoco el ingeniero de sistemas es un desarrollador. ¿Sí? En cambio, en la nueva tendencia de la nueva carrera, sí, ellos sí son desarrolladores al 100%. Nosotros nos metemos porque nos construyen la mente para acaparar todos esos conceptos. Y podemos caminar por acá y podemos caminar por allá. Entonces, porque de acuerdo al pensum que tiene esas dos carreras, claro, el desarrollo se está llevando por el tema laboral, de acuerdo a las personas que están tituladas. Con base a esto, los de sistemas tienen que comenzar ya a buscar como una especialización para que sean atractivamente Totalmente sí de o sí acuerdo. lo deben hacer. Totalmente de acuerdo. Como el abogado. Ahora es tiempo de que No, ahora es tiempo de buscar una especialización. Están en el lugar
adecuado para los cargos de especialización. Porque precisamente yo soy especialista en sistemas de gestión de calidad. Y otra línea más es la mía de ciberseguridad, en las que yo me defiendo. Yo les colocaba el ejemplo, yo destapo una máquina y no es que no conozca, pero me dicen, haga el análisis, pruebe si la corriente, no me le mido. ¿Sí? Mientras que un técnico básico que está comenzando y se ha dedicado de un charco a hacer esa tarea todos los días, el tipo con el solo oído, uy, esa máquina tiene, ya sabe que le duele la chumacera izquierda. Y así son todas las profesiones. Sí, exacto. Exacto. Bien. Tipos de requerimiento del sistema de software. Software, requerimientos funcionales. Ojo acá, este es el punto importante. Los requerimientos funcionales definen qué hace el sistema, es decir, las funciones del sistema. ¿Ok? Los requerimientos funcionales describen la transformación que el sistema realiza sobre la entrada para producir salidas. Léanlo cuidadosamente. Esos son funcionales. Requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales definen los atributos que le indican al sistema cómo realizar su trabajo. Definen los atributos que le indican al sistema cómo realizar su trabajo. No funcionales. ¿Sí ven? Hay veces cuando creemos que son no funcionales, nos llevan a otro nivel. Y ahí cometen unos errores garrafales de definición. ¿Ok? Entonces, ¿qué paralelo tenemos en el funcional y no funcional? Lo Wilson. Esto va con la retroalimentación. Porque es que precisamente cuando hablamos de unos requerimientos funcionales, hay que mirar precisamente qué elementos tengo de entrada para tener la salida. ¿Sí ve? Mientras que él dice que el no funcional define los atributos que le indica el sistema y cómo realizar su trabajo. Define, identifica. Exacto. Pero ojo, no solamente sería desde el punto de vista hardware, ¿no? Puede ser, sí, como lógico y físico, ¿no? Dale. Dale. Pues amarillo. Sistema operativo, sí, un ejemplo. Y digamos, lo que se necesita para poder instalar. Esa sería una entrada para poder instalar. Miren, léate ese pedacito. Describe las transformaciones que el sistema realiza sobre la entrada para producir salida. O sea, el sistema operativo como tal sería un requerimiento no funcional. ¿Por qué? Porque no me está dando un requerimiento de entrada a un insumo, sino parte de la funcionalidad. Dice en la parte de arriba, mire, define qué hace el sistema, es decir, las funciones del sistema. Funcional. ¿Cierto? Entonces, describe la transformación que el sistema realiza sobre las entradas. La transformación que el sistema realiza sobre las entradas. ¿Para qué? Para la salida. Desde el sistema El sistema operativo es no funcional. Sí. Se quiere software, hardware, pero ¿cuál sería el funcional? los errores. Son el insumo para poder la salida. No, los errores del sistema, no del otro programa por la parte. Porque pueda que haya un reventamiento. Porque me dice, no, para los cómo está. ¿Un qué? Sí, correcto. Está en overflow porque está lleno, porque la memoria se atrofió, porque se quemó, porque marca un overflow. ¿Sí? Entonces, ese insumo de error es para la transformación de la salida.
Ah, por eso, entonces Sí, sí, una es lo que- Pero no el sistema. Sí, sí, o sea, es el error, sí, digamos. ¿Cuál es el error? Pues sí, pero es el error que me genera. Es correcto. Ah, Ese, Una ampliación de memoria. ese sería uno funcional o no funcional. Funcional. Muy bien. es el La error. ampliación de la memoria. La ampliación de la memoria no es un funcional. Exacto. ¿Listo? Y hay que identificarlos adecuadamente. Entonces, cada uno, dos ejemplos de funcional y dos ejemplos de funcional. Según el concepto. Ah, pero. No. Ya hice los tuyos, tranquila, salió. Ah, bueno, yo también. Yo le colaboré, yo le colaboré. A ver, Luis, arranquemos. Ana, ya en otra conversa. Compañero, usted que estaba ahí discutiendo los funcionales y los no funcionales. Dale. Pues sí, súper funcional. No, del software no. Uy, se me apaga la máquina. Se le apagó, bueno, Casi está programada, sí. ¿Qué sería la energía precisamente en mi equipo para que mantenga activo mi sistema? ¿Es un requerimiento funcional o no funcional? ¿Por qué funcional? ¿Desde qué enfoque? ¿Y por qué no funcional? ¿Desde qué perspectiva? Tú dices funcional. Acláranos, ilústranos. Es primordial para que la máquina esté activa, ¿cierto? Dice, no funcional, define los atributos que le indique el sistema. ¿Cómo realizar su trabajo? Eficiencia, hardware, software, interfaz, usabilidad, etcétera. Y funcional. Describe la transformación que el sistema realiza sobre las entradas para producir salida. Entonces, ¿sigues reafirmando en funcional? Señor. No, yo dije la energía que está entrando. La energía. Sí, la energía ¿por qué me pidió energía, cierto? Entonces le coloqué energía para que siguiera funcionando. Porque es lo que se para que la máquina Ese pelado está volando. no, porque acabo de leer de Es porque efectivamente la máquina efectivamente no lo utiliza la energía para poder realizar su actividad. Que necesita como entrada para funcionar, sí. Claro, obvio. ¿Correcto? Muy bien. Yo puntico tengo ahí para cualquier emergencia. Otro funcional, a ver. De Juan. Bueno, uno no funcional. No, funciona. no funciona. Bueno, funcional. No funcional. Un requerimiento de mayor velocidad en transmisión de datos. Ese es un requerimiento funcional. Y el no funcional sería crear, no sé, puerto USB 4.0. Ah, bueno. ¿Por qué el hardware? ¿Por qué el puerto? ¿Por qué el puerto es no funcional? Porque es lo que necesita. Hace parte del sistema, entonces no es una necesidad. El puerto como tal está ahí. En cambio, el funcional lo necesita para su transformación, para su desempeño. ¿Sí? Bueno, entonces entendimos bien la cosa. A ver, un funcional. Todos los que le dijo Oscar. No, estamos, No, mentira. no sé, una conectividad de pronto. Estamos hablando aquí de meter los productos de cocina. De Mariana Moreno. Sí, claro, El Bluetooth. funcionales. Porque, El Bluetooth sí, es como Como el estado del hardware, del software. del estado de esos componentes para que
tenga una funcionalidad y la transformación. Cuando abrimos el administrador de tareas sería funcional, está mostrando el rendimiento, pero está relacionado. Es que en ese caso no tanto como abrirlo porque no hace parte de su funcionalidad. ¿Sí? O sea, eso puede funcionar con o sin. En el caso del último, ¿no? No de los logs, porque ahí sí los logs sí serían vitales. Pero si yo abro el escritorio, es una tarea que me bota un resultado simple, no más informativo. Profe, para darle material que nos saque de la duda, y vale la pena, para el proyecto de mañana, para lo que hay que entregar mañana, es este cuadro que Sí, está señor. acá. Sí, señor. La La última última la diapositiva de evaluación. Ahí la foto. No falta porque mandarle uno, no mande. Bueno, ahí está, que queda ahí la pantalla. Es el cuadro, esas dos últimas diapositivas son las que nos tocan. Esa lámina se convierte en 3. Ahí les dejo. Por lo largo. Sí, sí, no, está por volumen, más que otra cosa. Ah, que tú comienzas a escribir. Ah. Sí, no, Esas son las ella no preguntas piensa escribir que nada. toca responder. Es correcto. Ah, Esta chica es creo que varios teníamos esa duda de qué exactamente y cuál es lo que tenemos que entregar mañana. Entonces, esas dos diapositivas. esas dos diapositivas. Estas tres. Y ya. Entonces, mire, siguiente lámina. Dificultades para definir los requerimientos. A ver, compañero, léalas. Ajá. Entonces, esas dificultades son las que muchas veces atrofian la confusión entre un no funcional y los funcionales. Porque cuando ustedes están desarrollando su propio sistema, cuando uno está evaluando y analizando lo que vamos a hacer en estos días, pues es mucho más fácil porque está todo pintado, todo ahí escrito, o la página nos indica, o Excel nos indica. Pero cuando estamos diseñando el propio nuestro, desarrollándolo, llevándolo a fines a buen puerto, ahí es donde tiende esta funcionalidad a convertirse en un complique, porque no sabemos cuáles son y dónde están. Entonces, esa sí es una de las dificultades. Pero cuando es el análisis y evaluación de un sistema, es chingo. Bueno, muchachos. Entonces, les dejo la lámina también en esta clase para que estudien. Les va a servir para su proyecto. En la lámina no me cuenta la clasificación de los sistemas no funcionales. Bueno, para que tengan una pequeña ayudis. Bueno, compa, aquí descanse. Muchas gracias. Tienen trabajo, por favor, no se dejen coger. Estudien para mañana.